Yo tuve un encuentro con Jesús. Hola, buenas. Mi nombre es Rubén, tengo 49 años y soy de Madrid. Y me gustaría contarte y animarte a entender que Dios puede sacarte de cualquier situación o dificultad que tengas, ¿no? Como en su día hizo conmigo, ¿no? El testimonio que te quiero dar es algo sencillo, ¿no? De cómo siendo joven estaba totalmente alejado de Dios. Sí, por mi educación sabía que había un Dios, pero nunca pensé que era un Dios cercano. Pensaba que era algo que porque lo había escuchado desde niño, que había un Dios que había creado todo, pero que no influía para nada en mi vida, que era algo que era muy, muy lejano a mí, ¿no? Pero la verdad es que a partir de que uno empieza a crecer y cuando empiezas en la vida a querer hacer cosas y con inquietudes que tienes, esto me llevó a una vida de perdición, de vicio, de muchas cosas que todavía me alejaban más de Dios. Yo no tenía ninguna inquietud, pero sí es verdad que un día me vi en el hoyo, pensando incluso en quitarme la vida, en no querer hacer nada para seguir adelante. Y bueno, sucedió algo en mi vida, antes de todo, que tuve una hija, y como que me vino una luz, ¿no? Yo, por lo menos si no es por mí, quiero vivir por ella, ¿no? Y decidí cambiar de vida. No sabía cómo, pedí ayuda. Yo me acuerdo que yo iba en Madrid a lugares donde se consumía y se vendían drogas y había ahí gente que daban unos panfletos, unos folletos, y yo cuando se acercaban a mí nunca lo cogía. No quería saber nada de ellos, no quería realmente nada de esta gente. Yo iba a lo mío y no quería saber nada. Cuando uno es joven, es sabio en su propia opinión y la verdad es que me parecía, hasta me reía de ellos, incluso era violento con ellos. Pero un día que prácticamente lo había perdido todo, que prácticamente no podía seguir adelante, yo le dije a mi mujer, tengo que hacer algo para salir de esta situación. Y ella, que también tenía problemas como yo, sacó de su bolso uno de esos folletos. Y yo no le di más importancia, ¿no? Y me empezó a decir, bueno, aquí te pueden ayudar, en este lugar te pueden ayudar. El folleto era de Centro Reto. Y bueno, sin muchas esperanzas de que pudiera salir, pero simplemente por cambiar en el sitio donde estaba, por cambiar donde vivía, por apartarme de las amistades, por estas cosas, dijo, pues voy a ir. La verdad que era bastante joven, tenía 20 y pocos años, y me mandaron a Alicante. Una vez que llegué a Alicante, entré en una casa. Yo siempre he tenido muchas inquietudes por leer, por conocer, por saber cosas, y me encontré en una casa donde solo había un libro para leer. Había Nuevos Testamentos, había mensajes en las paredes que ponían Jesús el camino, la verdad y la vida. Los chicos que me recibieron, que es algo que me llamó mucho la atención, que eran chicos que habían tenido los mismos problemas que yo, continuamente me decían, Jesús te ama. Y yo decía, bueno, sí, Jesús me ama, pero bueno, sí, Dios. Y yo les decía, sí, Dios existe, sí, yo creo. Pero realmente en mi corazón yo no creía nada. Y yo me acuerdo que estaba mirando por la ventana y veía el cielo estaba estrellado, y yo decía, bueno, si de verdad Dios tú estás ahí, yo puedo cambiar, yo puedo ser como estos chicos, ¿no? Recuerdo que ya la palabra de Dios había ido preparando también mi corazón, porque empecé a entender que ese Dios que era inmenso, que había creado todo, que sí, eso yo lo creía, pero no me influenciaba para nada, yo empecé a entender que ese Dios tan grande había muerto por mí. Y yo me acuerdo que
que estando esa noche allí me pasó algo. Yo no sabía cómo se llamaba, luego con los años y entendiendo y leyendo la Biblia, sé que Dios tocó mi corazón y me levanté. Pero el chico que dormía conmigo no se levantó, estaba dormido. Cuando salí para afuera, la persona de la habitación, la persona que estaba para guardar por la noche, estaba dormida. Y yo salí a unas casetas que teníamos fuera de la casa. Y allí me senté en una silla parecida a esta, una silla vieja que tenían allí. Y me acuerdo que empecé a llorar. Empecé a llorar y yo no sabía por qué. Por la vida que había llevado, yo llevaba muchos años sin llorar. Yo ni sentía ni padecía, no era capaz de llorar por nada. Pero ese día empecé a llorar. Y sentí como Dios pues derramaba su perdón en mi vida. Sentí como Dios me llevaba pues a un sitio donde yo no pensaba que nunca podría estar, ¿sabes? Empecé a sentir paz, empecé a sentir tranquilidad. Y yo sé a lo que te quiero animar, que creas. La palabra de Dios no es algo que podemos tener en un libro, en una que se llama una Biblia y que está ahí puesta y que no afecta para nada a nuestra vida. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios y crees en ella, ella va a obrar. Ella va a obrar porque por su palabra hemos sido lavados, por su palabra hemos sido regenerados. Y luego Dios te va a dar con qué, ¿no? Yo ese día pues sentí que mi vida cambió. Sentí que ya no era la misma persona. Ya no tenía los mismos gustos, no quería hacer las mismas cosas. Sí, luego tuve tiempos de lucha, de querer hacer cosas, pero si una cosa aprendí en aquel tiempo es que cuando alguien me venía a decir algo usando la palabra de Dios, yo quería obedecerlo. Yo quería obedecerlo, porque igual que había sido real aquel día, seguía siendo real cada día, ¿no? Y a partir de ahí es el ánimo que te quiero dejar, de que confíes, ¿no? Que Dios que piensa en esto, ¿no? Que Dios que creó el universo se fijó en ti. Yo ese día me sentí la persona más importante del mundo, porque ¿quién era yo para que Dios dejara todo para venir a mí? ¿Quién era yo? ¿Quién eres tú? Alguien que Dios ama. Y es lo que te quiero dejar aquí esta noche.